6:34 en Caracas, Venezuela. Consultamos sobre este tema con nuestro invitado especialista esta mañana, Luciano Mondino, es analista internacional, está con nosotros conectado desde Madrid, España. ¿Ante qué escenario se encuentra entonces el Medio Oriente tras el ataque que ocurrió en la capital iraní, Teherán, contra el principal líder de la organización terrorista Hamas? Esto ocurrió la semana pasada y por lo que la República Islámica acusó directamente a Israel. ¿Cómo se vería entonces esa respuesta de Irán y sus aliados contra el Estado hebreo? Luciano. Luego de la eliminación de Ismail Haniyeh, el líder del buró político de la organización terrorista Hamas de la Franja de Gaza, en el corazón de Irán, en su capital, en Teherán, el Medio Oriente en general, pero en Israel en particular, hay una tensa calma. En el caso de Israel hay mucha cautela, pero no temor frente a lo que son las amenazas que nuevamente empiezan a salir desde distintos funcionarios y líderes de la República Islámica de Irán, incluido su líder supremo, Ali Khamenei, quienes empiezan a amenazar a Israel con un ataque masivo, o bien desde territorio iraní, o bien a través de sus proxies. Tenemos que saber que en el Medio Oriente desde 1979 se desarrolla una política exterior desde la República Islámica de Irán que es fuertemente hostil a la existencia de la identidad judía del Estado de Israel, también frente a la presencia de los Estados Unidos, como también de cualquier alianza o negociación o búsqueda de la paz que pueda haber entre los estados árabes, particularmente los del Golfo, tanto con el Estado de Israel como con países occidentales en general, pero con los Estados Unidos en particular. Algo que a la República Islámica de Irán lo ha llevado a construir un anillo de fuego, que es lo que hoy amenaza con atacar al Estado de Israel. Aquí hablamos de los proxies que se dirigen desde la República Islámica de Irán. Terminan siendo grupos, muchos de ellos paramilitares, con una fuerte incidencia en el gobierno de sus países. En el caso de Hamas en la Franja de Gaza, fuertemente debilitado gracias a la operación militar de Israel como respuesta a la masacre del 7 de octubre, o en el caso de Hezbollah en el Líbano, que sabemos que empieza con una ocupación en el sur de aquel país, pero empieza a tener con el paso del tiempo una fuerte incidencia en el gobierno libanés. También tenemos que hablar de Siria, de Irak, de Yemen, donde se encuentran los hutíes, un grupo terrorista insurgente que busca derrumbar al gobierno yemení, con los cuales se encuentra en una guerra civil desde hace mucho tiempo, y un gobierno que es fuertemente respaldado por Arabia Saudita. Y ante ese escenario, ¿cómo estaría sopesando Israel una respuesta, considerando lo que ya sucedió en el pasado mes de abril, cuando se dio el primer ataque directo de la República Islámica contra el Estado hebreo? ¿Qué estaría estudiando en este momento las fuerzas de defensa de Israel? Siempre la respuesta de Israel va a tener en consideración la magnitud y la circunstancia en la cual se desarrolle el ataque de Irán. Desde el año 1979 había una suerte de acuerdo o pacto no escrito entre Israel e Irán en el cual convenían no atacarse mutuamente y de forma directa. En abril de este año, el 13 de abril, entre la noche del 13 y el 14 de abril, este pacto se ha roto con una intervención militar directa a través de un ataque que incluyó más de 300 vectores, es decir, repartido entre drones, cohetes y misiles que se lanzaron desde territorio iraní hacia territorio de Israel con el solo fin y objetivo de golpear bases militares y población civil que estuvo refugiada toda esa noche en los refugios. El sistema defensivo de Israel esa noche logró interceptar más del 99% de esos ataques, lo cual demostró la gran eficacia del sistema defensivo de Israel y, por supuesto, el fracaso estratégico de lo que fue el primer ataque desde territorio iraní hacia el país del Estado de Israel. Sí, por supuesto, la respuesta que Israel pueda tener frente a eso, estamos frente a un abanico muy grande, un abanico en el cual podemos incorporar objetivos estratégicos, neurálgicos de la Guardia Revolucionaria Islámica, como también aquellos canales de financiamiento que la República Islámica de Irán utiliza, muchos de ellos canales que están vinculados a la exportación de la ideología radical, del terrorismo, del extremismo, como también del crimen organizado en general, algo que estamos viendo mucho en América Latina y el Caribe y que por supuesto es una imitación de lo que ocurre también en Siria y en Irak. Por lo tanto, Israel tiene una gama muy amplia, siempre en función de la circunstancia y la magnitud del golpe
de un eventual ataque masivo de Irán en contra de Israel, pero sin dudas que responderá a un objetivo muy claro que el Estado de Israel tiene, que es desde el 7 de octubre también recuperar todo el poder de disuasión y el convencimiento de sus enemigos que el Estado de Israel tiene una fortaleza militar y disuasoria lo suficientemente importante para hacerle entender a todos que un ataque a Israel tiene muchos más costos que cualquier tipo de beneficios.